Hola, hola a todos. Sean bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de estática. El ejercicio lo he tomado del libro de Pythel, tercera edición, y dice lo siguiente: determine el momento combinado de las cuatro fuerzas actuando sobre las poleas respecto al eje AB. Los puntos A y B son el centro de las poleas. Este es un problema que si no sabemos de qué tema o a qué se refiere, bueno, pues el texto nos ayuda mucho porque dice respecto al eje AB, es decir, una línea que pasa por el punto A y el punto B, que más adelante voy a trazar. Pero entonces ya identificamos el tema. El tema es momento respecto a un eje, tema que se ve ahí antes de ver equilibrio del cuerpo rígido. Y además, recordar que el momento respecto a un eje se calcula de esta manera. Es el triple producto escalar, donde tenemos U, un vector unitario paralelo al eje, R, un vector que va del eje a donde está la fuerza, y F, que es evidentemente la fuerza. Por acá voy a colocar el sistema un poco más grande para trabajar sobre ello. Aquí están nuevamente las poleas A y B, y lo primero que tenemos que hacer es identificar el eje. Y como lo hemos dicho, el eje es una línea que pasa tanto por A como por B. Ahí tenemos el punto A, acá tenemos el punto B, y entonces el eje es esa línea que pasa a través de esos puntos. El eje se representa en la ecuación a través de un vector unitario paralelo a dicho eje. Este vector unitario puede ser un vector que vaya de A a B, como este de acá, aunque también puede ser en sentido contrario, lo podríamos tomar de B a A. Podemos seleccionar cualquiera de estos dos vectores como representantes del eje. Yo me voy a quedar con el primero, así que vamos a quitar el vector que va de B a A, y a ese se le denomina U. A los unitarios yo siempre le pongo su sombrero, muchas veces digo gorrito. U gorrito representa al eje de giro. Primero debemos determinar ese vector. Para ello vamos a determinar un vector que nos lleve del punto A al punto B, y luego lo hacemos unitario. Ese vector vamos a decir que sería RAB. Es este vector que he puesto en color naranja, y es un vector que conecta el punto A con el punto B, al cual le denominé RAB. Para ello vamos a usar la información que tenemos en la figura. Acá tenemos 4 metros y acá tenemos 3 metros. Si yo estoy en el punto A y deseo llegar al punto B, tal y como lo indica este vector RAB, lo que debo hacer es desplazarme 4 metros sobre el eje Y o paralelo al eje Y en dirección Y positiva. Me debo desplazar de esta forma, y después me debo desplazar 3 metros en dirección X negativa. Entonces, en componentes este vector sería menos 3i más 4j. Entonces, 0k. De esta forma, tal y como lo tenemos aquí. Menos 3i más 4j, 0k, puesto que los puntos A y B están en el plano XY. Sin embargo, este vector no es unitario. Prueba de ello es que si determinamos la magnitud de este vector, elevando al cuadrado la primera componente, elevado al cuadrado la segunda componente, elevado al cuadrado la tercera componente, se suma y se saca raíz cuadrada, tendríamos 9 más 16 más 0, 25, y la raíz de 25 es 5 metros. 5 metros es la magnitud de este vector RB, es decir, la distancia del centro de la polea A al centro de la polea B. Entonces podemos verificar que este no es unitario. Pero si ya tenemos este vector y su magnitud, podemos obtener el vector U gorrito, es decir, el unitario, de la siguiente forma. Tomamos este vector RAB y lo dividimos entre su propia magnitud. Así que U gorrito sería RAB dividido entre 5 metros. Si dividimos las componentes del vector RAB entre 5, entonces tendríamos menos 3 quintos más 4 quintos, 0. Noten que las unidades se eliminan, ya que los vectores unitarios son adimensionales. Podemos dejarlo en forma de fracción o podemos dejarlo en decimal, que sería menos 0.6i más 0.8j más 0k. Este sería el vector unitario que vamos a necesitar para calcular el momento respecto a este eje. Voy a dejar este vector unitario por acá
ya que lo vamos a necesitar en las operaciones que vamos a hacer más adelante. Entonces aquí tenemos ya el vector unitario, aquí tenemos el eje de giro y ahora vamos a analizar cada una de las fuerzas. Primero lo voy a hacer analizando las 4 fuerzas y al final del vídeo vamos a ver que se puede hacer analizando únicamente 2. Pero por el momento lo voy a hacer analizando cada fuerza por separado. Empecemos con la fuerza de 60 kN. Esa fuerza que representa esta parte de la banda que pasa por la polea, la vamos a colocar, o su punto de acción va a ser justamente aquí, en el momento en que deja de hacer contacto con la polea. Ahí voy a decir que la fuerza está actuando. En este ejemplo, para la polea A, vamos a poner una línea paralela al eje Y, esta línea que tenemos acá, y entonces la cuerda o la banda deja de hacer contacto justamente en este punto, un punto que se encontraría sobre este eje que he colocado. Entonces, ahí vamos a decir que está actuando la fuerza de esta banda y es una fuerza de 60 kN. Ahora, esa fuerza en componentes, pues es una fuerza que está en el eje Z, solamente que es hacia Z negativo, por lo tanto sería 0I, 0J, menos 60 kN/K. Esa sería la fuerza expresada en componentes. Ahora necesitamos un vector que vaya del eje de giro, que es esta línea, a donde está actuando la fuerza, que es este punto. Y puede ser cualquier vector. Ya en clases pasadas hemos probado o hemos demostrado que no importa qué vector sea, el resultado siempre es el mismo. Así que podría ser un vector que vaya desde B hasta este punto, que es donde está la fuerza. Vean que el punto B, pues por ahí pasa el eje, entonces ese podría ser nuestro vector al que le denomino R. Podríamos tomar otro punto, por supuesto, podría ser este otro, en este punto, un vector que sale del eje de giro y va hacia donde está la fuerza. Esa sería otra opción. No obstante, la opción más simple, pues es este otro vector. Un vector que va del punto A, ya que el eje de giro pasa por el punto A, hacia donde está la fuerza. De las 3 opciones que he mostrado, vemos que la más simple es la tercera. Sin embargo, el resultado debería ser el mismo independientemente de cuál de estas 3 opciones tomemos. Me voy a quedar con la última opción. Este vector es relativamente simple porque está sobre el eje Y. Vean que esta línea es paralela al eje Y. Y además la magnitud equivale al radio de la polea, el cual es 0.5. Le vamos a llamar R1 a este vector y su magnitud es 0.5. Y es un vector que se encuentra únicamente sobre el eje Y. Así que en componente sería 0I, 0.5 metros J, 0K. Ya tengo los 3 vectores que se necesitan para determinar el momento respecto al eje de giro, que está representado por este vector unitario U. Como lo hemos dicho al inicio, el momento se calcula con un triple producto escalar. El vector unitario U, que representa el eje de giro, el vector R1, que va del eje de giro a donde actúa la fuerza, y la fuerza. También hemos demostrado en clase que este triple producto escalar se puede calcular directamente con un determinante de 3×3. Colocamos un determinante de 3×3, donde en la primera fila se encuentran las componentes del vector unitario U, en la segunda fila las componentes del vector R y en la tercera fila las componentes de la fuerza. Así que lo único que hay que hacer es calcular este determinante de 3×3. Las unidades son kilonewton por metro porque estamos calculando un momento. Y pues aquí rápidamente les recuerdo cómo calcular un determinante. Tomamos primero el menos 0.6 y luego calculamos el determinante de 2×2 que nos queda aquí. Como ya sabemos, este determinante de 2×2 sería 0.5 por menos 60, eso nos daría menos 30. Y la otra diagonal pues sería 0, así que nos queda menos 30 por menos 0.6, y eso nos da 18 kilonewton metro. Los otros elementos del determinante serían 0, porque tomaríamos 0.8 y
Para calcular el determinante usaríamos estos dos elementos y estos dos elementos de acá. Pero sería 0 por menos 60, 0 por 0. Y por lo tanto sería 0. Y el último pues también sería 0. Porque tomaríamos este 0 y determinaríamos acá 0 por 0 y 0 por 0.5 quedaría 0. Entonces el determinante es solamente 18 kN, que lo he anotado por acá arriba. Ese sería el momento generado por esta primera fuerza. Esto que acabo de hacer lo debemos hacer para las otras tres fuerzas. Ahora vamos con la otra fuerza, que es de 20 kN. Esta fuerza le vamos a llamar la fuerza 2. Y esa fuerza está actuando justamente en este punto, en el momento en que deja de hacer contacto con la polea. Ahí es donde está actuando. Y es una fuerza que va hacia abajo en Z negativo. Por lo tanto, el componente sería la fuerza 2, 0I, 0J, menos 20 kNk. El vector R iría del eje de giro a donde está actuando esta fuerza. Y como hemos visto, podemos tomar un vector que salga del centro de la polea hacia donde está la fuerza. A ese vector le vamos a llamar R2, cuya magnitud pues es también el radio de la polea, que son 0.5 metros. Este vector va hacia Y negativo, vean que va hacia atrás, así que en componentes es 0I menos 0.5 metros J, 0K. El vector unitario es el mismo, porque el eje de giro es el mismo para las cuatro fuerzas, por lo tanto el momento 2 sería a través de U punto R2 cruz F2. Nuevamente sería un determinante de 3 por 3. En la primera fila tenemos el vector U, el cual es el mismo que la fuerza anterior. El vector R, que difiere porque ahora aquí tenemos menos 0.5. Y la fuerza es de menos 20 en Z. Este determinante ya no voy a explicar cómo se hace, sino simplemente voy a poner directamente el resultado. Si calculamos este determinante de 3 por 3, obtenemos que da menos 6 kN. Ese es el momento generado por esta fuerza respecto a este eje. Vamos a continuar con las otras dos fuerzas que se encuentran en la otra polea. Y por aquí voy a anotar este momento que acabamos de calcular, que es de menos 6 kN. Vamos con la siguiente polea. Empezaré con la fuerza de 40 kN, la cual deja de hacer contacto en este punto. He trazado esta línea que es paralela al eje X. Entonces, esta línea paralela al eje X, y en este punto es donde actúa esa fuerza. Vamos a decir que la fuerza de 40 kN actúa en este punto, y pues también es hacia Z negativo, es hacia abajo. Entonces en componentes esta fuerza es la fuerza 3, 0I, 0J menos 40 kNk. El vector R tiene que ir del eje de giro hacia donde está la polea. Aquí conviene tomar este punto, el centro de la polea, ya que el eje de giro pasa por ahí. Así que tomaríamos un vector que vaya del centro de la polea a donde actúa la fuerza, que es justamente acá. Ese vector le vamos a llamar R3, y su magnitud es el radio de la polea que vemos en la figura original, que es de 0.8 metros. Este es un vector que queda sobre el eje X, así que sería 0.8i, 0J, 0K. Esas serían las componentes de nuestro vector R3, 0.8 metros i, 0J, 0K. Calculamos el momento generado por esta tercera fuerza mediante el triple producto escalar. El vector unitario U, que es el mismo para las cuatro fuerzas, punto R3, que es este vector, cruz la fuerza. Si hacemos esa determinante de 3 por 3, nos queda lo siguiente. La primera fila es el vector unitario, la segunda fila es el vector R, la última fila es la fuerza. Les invito a que ustedes calculen este determinante, ya que nos da un valor de 25.6 kN. Ese es el momento que genera esta fuerza respecto al eje de giro. Vamos a anotar este resultado por acá. Acá está el resultado. Y vamos con la última fuerza, la de 20 kN. Y el procedimiento es igual que las demás. Esa fuerza estaría actuando en esta parte de la polea. Le vamos a llamar la fuerza 4. Y en componentes esa fuerza sería 0i, 0j menos 20 kNk. El vector R iría del centro de la polea, del eje de giro, a donde está esa fuerza. Le vamos a llamar R4 y la magnitud es el radio de la polea, que es 0.8 metros.
Por lo tanto, en componente sería menos 0.8 metros y 0J, 0K. Noten que este vector va hacia el eje X negativo. Vamos a hacer nuevamente el triple producto escalar y calculamos ese determinante de 3 por 3, donde ahora el vector R es menos 0.8, 0, 0, la fuerza es 0, 0, menos 20, y ese determinante nos da menos 12.8 kN. Ya tengo el momento generado por las 4 fuerzas. Aquí tengo ya los 4 momentos, M1, M2, M3 y M4. Y el momento resultante o momento par total respecto al eje AB sería M1 más M2 más M3 más M4. Si realizamos la suma de estas cantidades, obtenemos un total de 24.8 kN, que es la respuesta correcta. Aquí vale la pena reflexionar un poco y detenernos a entender qué es lo que acabamos de calcular y cuál es su significado. Esta cantidad, por ejemplo, nos dio un número positivo. ¿Qué es lo que obtenemos? Para ello, déjenme mostrarles una simulación de qué significa que el sistema gire respecto a ese eje que hemos analizado. Aquí tenemos el sistema de poleas. Estas dos fuerzas en conjunto provocarían que la polea gire de esta forma, es decir, alrededor del eje X. Para la otra polea tenemos la fuerza de 40 kN y de 20 kN. Estas dos fuerzas combinadas provocarían que la polea gire de esta forma, alrededor del eje Y. Sin embargo, esas 4 fuerzas combinadas están generando otros efectos. Uno de ellos es que el sistema completo, es decir, las dos poleas más sus ejes, considerado todo como un solo cuerpo, también estaría o intentaría girar respecto a esta línea que he puesto acá, que pasa por el centro de las poleas. Estas 4 fuerzas, por fines de ilustrativo, las voy a quitar ahora. Muy bien, ya quité las fuerzas. Ahora, estas 4 fuerzas también provocarían un giro que intentaría que el sistema haga esto, es decir, que gire de esta forma. Entonces, ese es un giro alrededor del eje. Esas 4 fuerzas también están produciendo este efecto. En la vida real, si estuvieras diseñando este sistema, pues no desearías que eso ocurra. Por lo tanto, a los ejes les tienes que poner soportes como chumaceras o cojinetes acá, acá, acá y acá. Es decir, a los dos ejes hay que fijarlos para evitar que las fuerzas provoquen esto. Pero hay que estar consciente que esas 4 fuerzas también estarían provocando este efecto. Esto es un giro que, si lo vemos respecto al eje de giro, sería de esta forma, tal y como lo he indicado en esta flecha. Aquí vemos cómo las fuerzas intentan que el sistema gire respecto a este eje. Si usamos la mano derecha, vemos que el giro iría en esta dirección. Doblamos nuestros dedos en la forma en que estarían girando estos brazos respecto a este eje y vemos que el pulgar apunta en la dirección de U-gorrito. ¿Esto qué significa? Que el sistema está girando o intenta girar respecto a este eje en esta dirección. Como nosotros seleccionamos el vector unitario de A a B, entonces el pulgar coincide con la dirección del giro. Es por eso que aquí nos ha dado un número positivo. Recuerden que al inicio del video también puse este vector en sentido contrario. Si yo hubiera seleccionado ese vector unitario, aquí nos habría dado una cantidad negativa. Eso significa que el sistema intenta girar en la dirección opuesta al vector unitario. Pero en este caso, como hemos seleccionado este y coincide con el pulgar, obtenemos un número positivo. Ahora, déjenme mostrarles rápidamente una forma más rápida de hacer este ejercicio, y es la siguiente. Yo aquí en la polea tengo las dos fuerzas en la polea A. Una nos hace girar en una dirección y la de 60 nos hace girar en el sentido contrario, respecto al eje X. La polea giraría de esta forma, respecto al eje X. Ahora, si vemos, pues podemos decir que entre las dos es como si tuviéramos nada más una de 40 en esta dirección. Es decir, dado que la de 20 genera un momento contrario a la de 60,
entonces es como si tuviéramos nada más una de 40 actuando en este punto. Así que entre estas dos es equivalente a tener únicamente una de 40 kN en ese punto. Por lo tanto, esa fuerza sería la fuerza 1, que le voy a llamar así ahora, 0I, 0J menos 40 kNK. Su vector R sería del centro de la polea hacia donde actúa. Le vamos a llamar R1 y es el mismo que utilizamos cuando analicé la fuerza de 60, que es 0I más 0.5 metros J, 0K. Y podemos calcular el momento generado únicamente por esta fuerza mediante el determinante que es el vector unitario, el vector R en componentes y esta fuerza de 40 kN. Vamos ahora con la segunda polea. En la segunda polea pues tenemos dos fuerzas, una de 40, una de 20. Una me hace girar en un sentido y la otra hace girar la polea en sentido contrario. Si sumamos los dos efectos, es como si nada más tuviéramos una de 20 actuando en este punto. Entonces tendríamos una fuerza de 20 kN actuando únicamente en este punto. Su vector R sería el que va del centro de la polea a donde está esa fuerza. Y sería 0.8 y 0J, 0K. Ese sería el vector que le he llamado R2, 0.8 y 0J, 0K en metros. Y le sumamos al determinante anterior este nuevo determinante que sería menos 0.6, 0.80, el vector unitario, 0.800, el vector R, y 0,0 menos 20 la fuerza. Calculamos los dos determinantes y realizamos la suma y se obtiene el mismo resultado, menos 24.8. Con eso concluye este ejercicio. Espero que nos haya ayudado a recordar y a entender cómo se determina el momento respecto a un eje. Aquí la dejamos, nos vemos en la próxima.